Momento para presentar ahora nuestra sección predilecta, le diría, en este Sin Reserva, que es la línea política del tiempo que lleva muy bien adelante la doctora Mónica Nefke. Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Muy bien, a mi criterio el tema elegido para esta semana y para que juntos reflexionemos tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que conocimos todos el día 4 de mayo pasado, el martes pasado, en relación a sobre si la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenía o no tenía facultades en relación a establecer la presencialidad en las escuelas. Había toda una discusión, había planteos, si el DNU que había dictado el Poder Ejecutivo Nacional, en donde en un artículo determinado había establecido que debían suspenderse de las clases, si era o no aplicable a la Ciudad de Buenos Aires cuando el gobierno de la ciudad consideraba que no, que ese no era el formato adecuado para la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. La realidad es que los días anteriores, dentro de los WhatsApp de los abogados, ya sabíamos cuál era el fallo. Ajá. Sabíamos que salía 4-0, concretamente, que la doctora Hayton se iba a abstener porque ya tenía fallos anteriores en donde decía que no era competente la Corte. Entonces tomó la decisión frente al dictamen del procurador, en donde había dicho que sí era competente, tomó la decisión de abstenerse en el fallo. Ajá. Los restantes 4 jueces resolvieron de que era facultad, que es facultad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas en relación a la educación y en relación a la salud. Amparándose en el federalismo del país, ¿no? Exactamente. Había una discusión sobre si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era o no era asimilable a una provincia. Claro. A Hayton pensaba que no era asimilable, pero lo cierto es que los otros miembros de la Corte, los otros 4, había 2 de ellos que habían sido miembros integrantes de la Asamblea Constituyente, sí, que modificó en el año 94 la Constitución Nacional y que le dio a la Ciudad de Buenos Aires un estatus jurídico diferentes y que ya tenían una posición pública tomada en relación a este tema. Por eso a mí me llama la atención que le sorprenda al oficialismo que haya salido un fallo de estas características. En lo que hace, yo lo leí, el fallo tiene 91 fojas, Ajá. es casi un libro, ¿Se leyó 91 todo? fojas. Sí, hay que leerlos, Sí, para claro. poder opinar hay que leerlos. Sí. Y la realidad es que hace un análisis sobre el tema de las facultades, y las facultades concurrentes, lo que dice que en educación y en salud, aún existiendo pandemia, se trata de una facultad concurrente. En algún punto, la Corte lo que quiere decir es, si ustedes estuvieron manejando en forma concurrente hasta este conflicto, todo lo que venía en la pandemia y todo lo que estaba resultando en la educación, ¿qué les pasó? Que de pronto Claro. se pelearon y dejaron que sea la Corte la que tenga que definir esto. Claro. ¿Sí? No sé qué les pasó igual, ¿eh? Sí, bueno. Las política. elecciones que se vienen. Claro, política. Las elecciones que se vienen, eso Política. fue lo que pasó. Si Bueno, usted me pregunta, a ver, creo que al gobierno lo que más le molestó es un Sí. trocito A ver. del fallo del presidente de la Corte, Rosenkrantz, Sí. que vamos a recordar, es un juez que fue nombrado en la Corte Suprema durante el periodo de Macri, de Mauricio Macri, a través de un discutible decreto, sí. exactamente, pero que también... ni bien arrancado la ni bien gestión arran- Macri. Exactamente. Sí. Y le molestó, yo separé un A ver, trocito dígame. en donde dice... Atención, dice, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeto al derecho de este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea por esa sola razón constitucionalmente admisible. ¿Qué quiso decir aquí el juez de la Corte? Básicamente es, no me venga a decir de que hay una emergencia sanitaria y que por esa emergencia sanitaria puede salirse de la ley, del marco legal. Ajá. Yo creo que esta es una de las frases que más les dolió y más viniendo de la boca o de la pluma de un juez que había sido colocado por la gestión de Mauricio Macri. Y sin embargo, yo tengo mi posición y quiero plantearla de que yo leí el fallo y a mí me pareció normal. normal. O sea, totalmente ajustado a derecho, no
considero que tenga que ser cuestionado desde el punto de vista doctrinario, jurídico, y que además, hay que decirlo, este mismo presidente de la Corte, cuando tuvo que fallar en contra de la gestión de Mauricio Macri, lo hizo, en el caso de los tarifazos. Claro, por eso cuando arrancaba el programa decía, me parece que dentro de todo lo que está pasando feo en la política y en la Argentina, este fallo de la Corte, independientemente de estar de acuerdo o no con todo lo que desde su sapiencia profesional está diciendo la doctora, que es ajustado a derecho, que es coherente, que tiene una lógica y demás, habla y nos da una luz de esperanza en las más altas esferas de poder de la Argentina, de decir, no se hace todo lo que dice el poder de turno, se hace lo que implica el derecho. Insisto, sin ponerme del costado de ninguno de los dos, pero dar una luz de esperanza que a la independencia de poderes en la Argentina. Porque fíjese cómo usted, sin quererlo, siendo abogada, sin quererlo, solamente por estar acostumbrada a vivir en la Argentina como yo, decimos, nos sorprende este fallo, no nosotros, o quizá a la gente de Frente de Todos, le sorprende este fallo porque ese juez había sido puesto por... No, eso es lo que nos sale innato, pero lo que nosotros deberíamos tratar de enterrar y de pisar en nuestra idiosincrasia política, que es el tema de, no, ¿cómo? Si este juez fue puesto por este poder de turno, ¿cómo va a opinar en contra? ¿Cómo si Hayton de Nolasco se abstiene? ¿Por qué se abstiene? ¿Por qué? Digo, como nosotros ya estamos inmersos en ese vicio de decir y de creer que el poder ejecutivo y el poder judicial deben estar conectados, y no tienen que estar conectados. Tienen que estar separados, como dice cualquier república coherente en el mundo. Doctora, todo suyo el repaso, todo suyo lo que va a desarrollar con respecto. ¿Qué trae? ¿Fallos históricos de la Corte? No, lo que traigo es una línea de tiempo sobre qué van pensando los políticos en relación a la justicia, concretamente a la Corte Suprema de Justicia. Bien, arrancamos. Eso es lo que traigo, pero antes quiero decirle un tema más, sí, que es importante. El 6 de mayo pasado salió un fallo, porque para mostrarle que la justicia tiene su nivel de independencia. Yo sigo creyendo en la justicia. Soy una mujer de derecho, yo lo reconozco. Entonces tengo que creer que la justicia existe, porque si no tengo que tirar el título. No, claro, ¿no? Claro. El 6 de mayo, en un juzgado de Lomas de Zamora, un juzgado federal, justamente a una mamá que planteó un amparo en relación a su hija, le rechazaron el amparo presentado. La escuela era de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, partido de Lanús. Le rechazaron porque cuestionó al Estado Nacional y no a la provincia de Buenos Aires. Y le dijo, teniendo en cuenta lo que dijo el fallo de la Corte, usted tendría que haber iniciado el juicio en la justicia común y contra la provincia de Buenos Aires, para que se vea que todo se acomoda dentro de lo que tiene que ver con el marco normativo. Seamos optimistas. Ahora sí, nos vamos a la línea de tiempo. Venga. Vamos a ir al año 1989. Allí el por entonces presidente Carlos Menem manifestaba cierta incidencia del poder político en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escucharlo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia. Menem. Era Muy Menem. bien, Menem. Sí, estamos escuchando a Menem. Muy bien. Nos vamos al año 1993. Allí el expresidente Raúl Alfonsín cuestiona a la Corte Suprema por legitimar ciertos avances del Poder Ejecutivo. Escuchemos. Es pretender que hay impunidad para sacar una sentencia de la Corte Suprema y aducir después que es un problema electoral. Yo hace 4 años que vengo diciendo que esta Corte ha avalado todos los avasallamientos que ha producido al orden institucional el Poder Ejecutivo de la Nación. Y esto ya es el colmo. Bueno, ahí era escuchamos. Era la Corte de Menem, que fue muy cuestionada. La famosa Corte Adicta. Usted Corte recordará adicta, que se le puso como un nombre, como un título. ¿Por qué? Porque todo funcionaba según los requerimientos del Poder Ejecutivo. Hay que decirlo que nos costó tener una corte independiente, porque bueno, Alfonsín puso una corte que fue muy equilibrada, hay que decirlo, por eso nadie habla de la corte de Raúl Alfonsín, pero cuando llega Menem, lo que hace es amplía el número de miembros de la corte, y eso la convierte a esa corte en esa famosa mayoría automática o corte adicta, en donde todo le decía que sí al poder de turno. Todo era ok. Ahora nos vamos a junio del 2003. Allí el presidente Néstor Kirchner, en cadena nacional, que ya acababa de ser nombrado,
anuncia la necesidad de impulsar la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su discurso, Kirchner hace alusión a la mayoría automática, que eran jueces que habían sido nombrados justamente durante el gobierno de Carlos Menem, que era lo que decíamos recién, y que tenían una clara tendencia a fallar a favor de ese gobierno. Escuchemos. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Bueno, ahí estamos escuchando. Entonces, él comenzaba este proceso y obviamente, como todo presidente, quiere tener una corte que le responda, ¿no? Nos vamos 10 años... Todo presidente equivocado, ¿no? A ver, todo presidente quiere tener una corte que le responda. Bueno. Que sea correcto o incorrecto es otro tema. Claro, por eso. Pero todo presidente quiere tener la corte que le... Todo presidente lo quiere tener. Lo que tendrían que tener los presidentes es decir, no, bueno, la corte debería ser... independiente. Justa. Yo creo que igual eso es más un reclamo de los ciudadanos. Justa. Eso es más un reclamo de los ciudadanos. Que los ciudadanos exijan que tener una justicia independiente. Usted dice que está bien que el presidente quiera que la corte... No estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo que es lo que quieren justamente los presidentes. O sea, es parte del poder querer tener jueces que le den la razón. Lo demuestran todos. Cuando llegan al poder lo van demostrando todos. Es inevitable. Ajá. Es inevitable. ¿Alberto Fernández ha tenido alguna demostración de esto? De querer... Ya lo vamos a escuchar si quiere. A ver, dale. No, ahora no. Ahora vamos a escuchar a Elisa Carrió. Bien. En abril del 2013, la por entonces diputada Elisa Carrió denuncia un acuerdo espurio entre el titular de la Corte, Lorenzetti, y la presidenta, en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse los cambios de la reforma judicial. Viene Elisa. Ahí viene Elisa. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Y gracias a Dios siempre sospeché de este presidente, pero hay un pacto. ¿Qué es lo que retiene el Poder Judicial? El pacto. ¿Qué es lo que le da el gobierno al presidente de la Corte? Espero que el resto de la Corte no esté en este pacto. Lo que le da es el manejo del dinero, el manejo del presupuesto y el manejo del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Es decir, que ayer le sacaban todo más allá de lo que dice la Constitución y hoy le dan todo, incluso más allá de lo que dice la Constitución. Acuerdo espurio de punta a punta. Bueno, Elisa Carrió tuvo siempre una pelea tremenda con Lorenzetti. Siempre. Este audio no deja de ser una manifestación justamente de esa parte de la historia, de este enfrentamiento político. Acusando de un acuerdo... Espurio. Espurio y grave, oscuro, sí. Bueno, nos vamos ahora a marzo del ¿Puedo 2015. hacerle una interrupción entre Sí. paréntesis? Nico, ¿habló alguien ya del...? No, porque estamos con esta carrera Sí, en lo el veo tiempo preocupado, también. lo Yo veo estoy muy preocupado. preocupado porque estoy así desde que arrancó el programa. De la diputada Estela Regidor del UCR, ¿no habló nadie todavía? Ningún político va a hacer referencia a esto. Por ahora no, seguimos en la esperando. línea de tiempo, nos vamos. Muy bien, entonces. vamos, doctora. A marzo del 2015, Sí. Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidenta de la Nación, abre las sesiones del Congreso con duras palabras hacia el Poder Judicial en relación a la ley de medios y habla de la figura del partido judicial. Escuchemos. Este Congreso sancionó hace años, con amplísima mayoría, una ley de medios. Fue judicializada con medidas cautelares, con juicios de fondo, de forma hasta que finalmente la Corte Suprema la dejó y la declaró constitucional. Hoy está vuelta a ser suspendida por esa suerte de derecho cautelar de libre que se ha creado en un sector del Poder Judicial que se ha convertido en un partido. Hay que ser independiente del poder político. Hay que ser independiente de los poderes concentrados de la economía. Pero de lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial es de la Constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los códigos de fondo.
Bueno, estaba enojada pese a que la Corte justamente había declarado que era constitucional la ley de medios, pero claramente el poder de los que forman parte del Poder Ejecutivo es como que tienen esa permanente discusión o tensión con la Corte Suprema de Justicia. Ahora les voy a hacer escuchar un audio de un abogado y escritor, Juan Pablo Boholavsky, que reflexionó acerca de las responsabilidades y de la complicidad del Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar. O sea, no es lo mismo los jueces de la Corte Suprema que rápidamente convalidaron la arquitectura jurídica de la Junta Militar y rechazaban de a miles los habeas corpus, que una propuesta de pedido concreto a la Corte Suprema de la Nación para que reflexione públicamente acerca de, como cabeza institucional del Poder Judicial hoy, para que reflexione públicamente acerca de lo que hizo el Poder Judicial durante el proceso y que eventualmente pida disculpas en nombre del Poder Judicial a la sociedad, pero sobre todo a las víctimas por haberla dejado desamparado. Bueno, un poco lo quise traer para hacer Sí. notar que la Corte Suprema durante muchos años en el siglo XX, y en especial hasta el año 1983, que llega Raúl Alfonsín, la realidad es que hubo muchos cortes institucionales, hubo dictaduras, y que la Corte Suprema normalmente convalidaba todos esos procesos Sí. que no eran democráticos Ajá. y trataban incluso de mantenerse dentro del poder, lo cual marca esa tensión institucional de muchos años en la historia argentina, en donde no fue posible tener una corte que fuera realmente totalmente independiente. Yo creo que la corte que tenemos ahora, al menos, juega juega en la tensión, juega en esa tensión después de algunos años de haber corrido en esta democracia. Vamos a ese mismo mes del año 2015 y vamos a escuchar a Aníbal Fernández, que por entonces era jefe de gabinete y que refutó a Ricardo Lorenzetti, quien había manifestado que la Corte debería estar exenta de la política. A ver qué dice Aníbal Fernández. La Corte no está ausente de la política porque es un poder de la República. Néstor Sagüez, que es un constitucionalista rosarino, suele decir que la Corte tendrá poder si tiene respeto por parte de la ciudadanía y tiene respeto por sus pares. Algunas cosas se han ganado el respeto, algunas cosas no se han ganado el respeto por parte de sus pares, por lo menos. Pero que esté exento de la política, no. Porque las decisiones que comportan al todo también tienen que ser analizadas políticamente por parte de la Corte. Parece que hay una parte que no leyó de la Constitución el doctor Lorenzetti. No está exento de la política, debiera participar. Si lo que refieres a la política partidaria, sí, claro, no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Bueno, yo coincido en un punto con Aníbal Fernández en donde creo que tiene que tener... Los fallos no tienen que estar basados en política, pero sí considerar la política a la hora de estos fallos que tienen que ver con justamente cuestiones troncales de la política argentina o que son institucionales. Creo que la Corte debe tener una mirada, pero no fallar en base a eso, no. Evaluarlo dentro de el análisis previo a un dictamen. No sé qué le parece a usted. Creo que Aníbal Fernández decía eso, que la Corte no puede estar exenta de la política y no conocer qué está pasando, ¿no? Debe estar. Debe sí, estar. Sí. Bueno, muy bien. Parte de su trabajo jurídico tiene que ver en tener en cuenta este acápite. El mismo año, en diciembre del 2015, ya llegaba a la República Argentina un nuevo presidente, Mauricio Macri. En su primer discurso como presidente, justamente Mauricio Macri destaca la importancia de una justicia independiente. Sin embargo, 5 días después de asumir, desató la primera polémica de su gobierno, que fue designar por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema. Pero escuchemos qué decía. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No puede haber jueces militantes de ningún partido. Bueno, a los 5 días dictaba el decreto con 2 nuevos jueces, ¿no? Qué cosa, ¿no? 5 días le duró esta manifestación. Nos vamos ahora al año 2016. Vamos a escuchar a Alberto Fernández. Pero escuchen a Alberto Fernández en qué contexto. En el contexto que había sido jefe de gabinete, o sea, en ese momento era ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y no había sido todavía llamado ni tenía un acercamiento con Cristina Fernández de Kirchner.
Vamos a escucharlo. Entonces, por entonces ex jefe de gabinete Alberto Fernández criticaba el proyecto de ampliación de los miembros de la Corte Suprema propuesta por el Frente para la Victoria, así se llamaba en ese momento la coalición política Frente para la Victoria, que hoy se llama Frente de Todos. El proyecto buscaba aumentar a 13 los miembros del máximo tribunal e intentaba recuperar el espíritu del decreto 222 del año 2003 emitido por Néstor Kirchner, al exigir que la inclusión de los nuevos miembros permita reflejar la diversidad de género, la especialidad y la procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. Ustedes recordarán el audio que escuchamos de Néstor Kirchner, en donde hacía referencia a eso. Bueno, vamos a escuchar qué opinaba Alberto Fernández ahí en el 2016, en un contexto muy especial. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. Bueno, por suerte se mantuvo y sigue teniendo 5 miembros y no 13 como se pretendió en esa reforma judicial en el año 2016. Ahora nos vamos a escuchar a Ricardo Lorenzetti, quien fuera presidente en ese momento de la Corte Suprema de Justicia, y manifestó críticas al funcionamiento institucional de la justicia y llamó a hacer una autocrítica. A ver, ¿lo escuchamos? Quisiéramos que los jueces y juezas no sean designados conforme a sus relaciones políticas o judiciales. Debemos hacer una autocrítica dentro de los poderes judiciales acerca de cómo estamos funcionando. Requieren que pensemos en el país y no en los intereses individuales, en los intereses de las corporaciones, en los intereses económicos, políticos. Debemos pensar en el pueblo de la nación, en el país, en la grandeza que necesitamos tener en estos momentos. Nos vamos a marzo del 2019, ahí cambiaba el presidente de la Corte Suprema y era nombrado Carlos Rosenkrantz, que admite, y vamos a escuchar ahora el audio, que la ciudadanía desconfía de la justicia y marca 2 puntos esenciales para revertir la situación. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. En primer lugar, tenemos que entender que pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio. En segundo lugar, debemos entender que para servir a nuestra comunidad como jueces no debemos buscar el poder. Y ahora vamos a escuchar a Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Él ya había renunciado. Esto es lo que vamos a escuchar ahora, el audio que vamos a escuchar ahora es de febrero del 2021, o sea, hace unos meses, un par de meses, sobre la forma de actuar del Poder Judicial. Escuchamos. Tenemos una estructura del Poder Judicial obsoleta, tenemos una estructura irracional del Poder Judicial, ¿no? Y eso no lo puede arreglar el propio Poder Judicial, no se va a arreglar su estructura, eso es de los poderes políticos. La separación de poderes del Estado, naturalmente, es una condición de la República, pero cuando un poder se desajusta, para eso están los otros poderes, ¿no? Que no es división de poderes, es una cierta separación para controles recíprocos, no división porque el Estado es único, ¿no? Pero en esa separación está el juego de pesos y contrapesos, ¿no? Ahora, si ves que está funcionando mal la justicia, bueno, los otros poderes tienen que hacer algo. Bueno, Raúl Zaffaroni, desde que se fue a la Corte, fue absolutamente crítico. Nosotros lo tuvimos en uno de nuestros programas de radio, donde se explayó más o menos en ese mismo sentido. Y ahora, por último, vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, ya sí presidente de la Nación. Sí. En mayo del 2021, lo van a escuchar muy, pero muy enojados, opinando sobre la justicia. A ver. Lo que es muy triste ver esa decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial. Eso es muy triste, porque ¿saben qué? Esto no es solamente lo que pasó ayer. Las corporaciones económicas van a la justicia y esos jueces, en el medio de la pandemia, deciden que el Estado Nacional no puede regular el precio de los celulares, no puede regular el precio de Internet, no puede regular el precio del cable de televisión. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Y vuelvo a repetirles,
elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Bueno, está enojado. Enojadísimo, Está enojado. No está enojado sí. únicamente con la Corte, también está enojado con ese fallo que menciona, que es de la Cámara de Contenciosa Administrativa Claro. Federal, que le dio lugar a una medida cautelar al Grupo Clarín para que no aplique Claro. la regulación. regulación de ese decreto de necesidad de urgencia en donde regulaba el tema de los precios Sí. del cable y los Sí, precios sí, de la las telefonía comunicaciones celular. en una pandemia, un tema polémico, si verdaderamente tendría que Sí. regularse o no, dejarlo al libre albedrío de las empresas. Bueno, muy bien, antes de cerrar la línea de tiempo, le vuelvo a preguntar a Nico, el operador, ¿todavía no habló ningún funcionario de la diputada Estela Regidor, que le pedía la mitad del sueldo a la gente como retorno? Nadie, no habló nadie de la política. Bueno, mira, salen rápido a hablar de las cosas, pero de esto noche. Bueno, ¿qué pasará? Estamos esperando la palabra de algún funcionario. Cierre, doctora, perdóneme. No, cierro prácticamente planteando el tema de que la evolución de la Corte Suprema de Justicia, digamos, en algún punto, analizando la historia, los distintos puntos y un poco la línea de tiempo, fue buscando mostrar eso. Evidentemente está mostrando un nivel de institucionalidad que como mujer de derecho yo lo festejo. Sin reservas. Repasamos lo mejor y lo peor de la actualidad.